paso número 1, como mencionamos ayer, hacia una depresión es cuando una situación adversa o sorprendente, una dificultad entra en la vida. Eso es paso número 1. Paso número 2, o bueno, en la vida de Asa, fue cuando el rey de Israel vino contra él y una nación que supuestamente hermana vino y sitiaron la ciudad de Rama y luego todo eso sorprendió a Dios, a este hombre Asa. Bueno, segundo paso hacia la depresión era cuando no solamente vino la situación, el problema, pero cuando él reaccionó mal al problema. Vimos ayer, en lugar de buscar a Dios, él buscó al rey de Siria para que le ayudara a ahuyentar al rey de Israel. Entonces su reacción era incorrecta. El tercer paso que vimos ayer era la reprensión que vino a su vida. Dios envió un vidente, un profeta llamado Ananí, llegó y le reprendió. Y bueno, en lugar de recibir esa reprensión, vimos número 4, el descontrol emocional o la pérdida de control emocionalmente. En el caso de él, estamos ahora en Segunda de Crónicas, capítulo 16, por favor. La Biblia nos enseña aquí en versículo 7, dice: en aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y con mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en sus manos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Y ahora estamos en lo que es el paso 4 hacia la depresión, como menciono, la pérdida de control emocionalmente. Y versículo 10 dice: entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Entonces vamos a empezar y a radicarnos de allá más con eso en mente, de que una evidencia de que una persona está entrando en depresión es que sus sentimientos están fuera de control. Y necesitamos entender, cuando esas personas buscan un psicólogo, buscan una ayuda de un terapeuta secular, cuando ellos entran aún con usted, ellos van a presentar esto como el problema. Van a decir: mi problema es que siento frustrado, mi problema es que siento muy triste, es que siento lleno de temor. Y van a poner delante de usted ese Dios con D minúscula de sus sentimientos, porque para ellos sus sentimientos son rey. ¿Están conmigo, hermanos? Y lo que ellos no quieren es vivir con esos malos sentimientos, pero ellos no entienden lo que son los sentimientos, hermanos, en Cristo. Y como mencionamos el día de ayer, los sentimientos, o en sí, el sentimiento de la ira, es un sentimiento dado por Dios para atacar problemas y para arrepentirnos, hermanos, en Cristo. Y cuando alguien nos reprenda, eso quizás va a causar ciertos sentimientos en nosotros, ¿sí o no, hermanos? Como que un pastor le predica y híjole, como que ¿cómo supo este pastor toda la vida que yo llevaba? ¿Sí o no? Y sentiste algo y eso te motivó a endurecerse o humillarse, y basado en lo que hiciste con esa reprensión, con ese sentimiento, realmente produjo una cercanía con Dios o alejarse de Dios, un gozo en el Señor o pues una depresión. Y entonces, hermanos, el problema no son los sentimientos. No son los sentimientos. Por ejemplo, permítame ilustrarlo de esta manera, hermanos. En su auto, usted tiene un tablero de instrumentos, ¿no? Y hay lucecitas allá. Por ejemplo, si le hace falta aceite para el motor, ¿okay? Esa lucecita empieza a marcar, ¿no? Y cuando la lucecita empieza a marcar, tienes dos opciones, ¿ok? Opción número 1 de los flojos, hermanos,
es que ellos toman un pedacito de cinta negra, ¿sí o no? ¿Ok? Y lo tapan porque no quieren ver la luz que esté marcando, ¿sí o no, iglesia? Ahora, yo pregunto, repito, ¿el problema es esa lucecita? No, esa lucecita es la prueba de que hay otro problema, ¿sí o no? Solamente la lucecita te está diciendo, hay otro problema y el problema no está aquí en el tablero de instrumentos, el problema está adentro del motor. Ahora, opción número 2 de la gente diligente, hermanos, que cuida de sus autos, que creo que son todos ustedes, que nadie nunca ha tapado con cinta negra un tablero de instrumentos. Estoy seguro que no hay nadie así aquí, hermanos. Es que usted va y usted levanta, hermanos, el cofre, ¿sí o no? Y usted dice, bueno, hace falta aceite porque la lucecita me lo está marcando. Entonces, ¿qué hace usted? Usted va aquí a Arozón, usted va por allá y usted compra un poco más de aceite o más que eso. Usted levanta el auto y usted cambia el aceite, ¿sí o no? ¿Y qué pasa? Cuando usted trabaja internamente en el carro, dos cosas pasan. El mero problema se resuelva y también la lucecita que es el resultado también se apaga. ¿Me estoy explicando, hermanos? Así es con los sentimientos, hermanos. Nosotros podemos tratar de edificar nuestra autoestima, podemos hacer lo que los psicólogos dicen por allá. Necesitas ir a ver una película de Cantinflas. Es que estás muy triste, el Chavo del Ocho, necesitas mirar estos episodios por allá, necesitas ir de vacaciones, necesitas hacer más ejercicio y te vas a sentir mejor. Permíteme decirme, hermano, en Cristo hay una historia de un hombre que era un comediante hace muchos años atrás en Europa. Era un payaso que se llamaba Grimaldi, hermanos. Y Grimaldi fue un hombre que tenía mucho éxito en donde quiera miles de personas fueron allá para escuchar sus chistes y ver su programa. Y bueno, algún día en Italia, hermanos en Cristo, un hombre bastante deprimido entró con un doctor y dijo, doctor, no escapo yo de esta situación, yo siento que quiero matarme, no siento bien. Y dice, yo quiero recomendarle algo, qué bendición que usted vino por acá. En esta noche, el famoso payaso Grimaldi va a estar haciendo su programa, su show. Y le quiero recomendar que usted vaya para mirar a Grimaldi. Y él dijo, yo soy Grimaldi. Es una prueba, hermano, de que ninguna pastilla, ningún programa de ejercicio, ninguna vacación, ninguna nueva dieta de puras zanahorias van a poder hacer algo para un problema interno. Si es un problema interno, se necesita de un remedio interno, porque repito, los sentimientos no son el problema, son resultado de otro problema que es el pecado en la vida de una persona, la falta de fe. En el caso del rey Asa, hermanos, ¿cuál era su sentimiento fuera de control? ¿Cómo lo vimos? ¿Qué sentimiento salió fuera de control en su vida? El coraje, ¿sí o no, iglesia? Y ya lo vimos desde ayer. Vamos a parquear por un segundo allá o estacionarnos, por los que no hablan el chueco español que aprendí en la calle de los Estados Unidos, hermanos. Mejor es decir, para ustedes castellanos tan nobles allá de España, estacionarse, ¿no? En versículo 10. Entonces se enojó contra el vidente y lo echó en la cárcel. Pero eso no le hizo quitar su coraje, sino que la Biblia dice, porque se encolerizó luego. ¿En qué manera, hermanos? Grandemente. Entonces, sus sentimientos están fuera de control, hermanos, en Cristo. Entonces, lo que yo quiero decirle, hermanos, y lo dije anoche un poquito, pero yo creo que vale la pena irnos, hermanos, hacia 2 Corintios capítulo 7 para ver, hermanos, el rol correcto de los sentimientos en una persona que de verdad, hermano, estará en camino, hermanos, en camino
al gozo y no en camino a la depresión. Vamos a ver aquí esto, es muy importante. Eso es un punto, como mencionamos, de una bifurcación, como una Y. ¿Vas hacia el gozo del Señor o vas hacia el hoyo de desesperación o depresión? ¿Están conmigo, hermano? Basado en lo que haces con los sentimientos cuando eres reprendido por una mala decisión. Y mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 7. Tú sabes la situación aquí. La Biblia dice que era muy común las fornicaciones en esta iglesia. Y Pablo, hermanos, estaba ya harto de escuchar esta situación. Y estaba él hablando con los corintios porque uno entre ellos había hecho una cosa tan vil de que él tenía relaciones sexuales hasta con su propia madrastra. Y Pablo, en medio de ellos que no se habían arrepentido, estaba ya hablándoles. Y la Biblia dice que esas cartas afectaron a los corintios en una manera muy profunda. Y mira lo que Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 9. Dice, ahora yo me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis, ¿qué, mi hermano? Dice, ¿para qué, mi hermano? ¿Está viendo eso? El rol correcto de un sentimiento cuando alguien es reprendido. Pablo, por medio de una carta, les reprende por permitir las fornicaciones y hasta jactarse de tener eso en medio de ellos. Y empezaron ellos a estar muy sentimentales, ¿no? Muy tristes por lo que Pablo les hizo por medio de esa carta. Y ahora, miren lo que dice, hermanos, en el versículo 9, dice, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según ¿quién? Según Dios. Entonces, hermanos, en veces es la voluntad de Dios que nos entristezcamos, hermanos. Amén. Es la voluntad de Dios que tengamos malos sentimientos. Y permíteme, hermanos, decir eso. Yo sé que bueno, termino el versículo y explico esto. Dice el versículo 9, dice, para que ninguna pérdida padieses por nuestra parte. Pablo está diciendo, para que mi ministerio fuese completo entre vosotros, será necesario que Dios me usara para hacerles sentir no tan bonitos o apapachados, sino contristados, porque ese entristecimiento produjo en vosotros un arrepentimiento. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora, algo interesante pasó la vez pasada que estuve en Michigan, estuve escuchando la radio y hay personas en el campo médico, doctores hoy en día, que ya están hartos con toda la política en el sistema médico. Si usted no notó, hermanos, ellos quieren ganar billones de dólares y ganan billones de dólares por tener mucha gente adicta a las pastillas en cualquier forma. ¿Ok? Ganan mucho dinero. Entonces, hermanos, los mismos doctores están vendidos en muchos casos a los líderes del sistema médico común. No estoy diciendo que ellos no ayuden en ninguna, no estoy diciendo, tampoco estoy diciendo que usted es malo por visitar al doctor. No tome así, hermanos. Pero estoy escuchando algo que me sorprendió. Un doctor, ex doctor, que él abrió ya su propia práctica como medicina natural, ¿se me explico? Que esto está saliendo más. Y muchos de esos doctores son doctores que eran parte de todo el sistema médico, hermanos, que ganan mucha plata. Entonces, ellos dicen, los doctores no tanto son el problema. Dice, los jefes de esos doctores que los ocupan son el problema, que ellos necesitan más gente yendo al farmacista, agarrando más pastillas y necesitando luego más pastillas, porque una pastilla siempre produce otra enfermedad y necesidad de otra pastilla. ¿Me estoy explicando bien? Y este doctor que va, hermanos, ahí cantando como el gallo por allá en contra del sistema, él ya está harto de ver gente en problemas. Él dijo, como doctor, yo fui mandado por mis superiores a que el dolor se tuvo que eliminar a todo costo. Y yo me sentí, dice, exitoso en ese sistema a menos que yo podría eliminar dolor a todo costo. Entonces, por eso, dice, yo recetaba tantas pastillas, tantos medicamentos a la gente sabiendo algo,
que estas pastillas nunca están curando el mero problema, solamente están escondiendo el dolor causado por el mero problema. Hermanos, nadie le gusta ver a otra persona, nadie le gusta ver a otra persona sufriendo dolor, hermanos. Pero hay que entender algo, hermanos. El dolor no es el problema. De hecho, Dios usa, según este versículo, el dolor para poder, hermanos, producir otros resultados, hermanos. Y Dios usa dolor físico, dolor emocional, dolor en muchas áreas de la vida para que nosotros nos acerquemos al Señor Jesucristo. Hermanos, en Cristo, el sistema médico allá, hermanos, su meta es quitar dolor físico, pero también en cuanto a la psicología, es igual su meta, ¿sí o no? Ellos simplemente quieren tratar con el lado sentimental del ser humano, no entendiendo algo, hermanos, ¿ok? La araña es el pecado, la telaraña son los malos sentimientos. Y si vas, como mencionamos anoche, tratando de limpiar la casa de puras telarañas, vas a tener mucho trabajo por muchos años. Necesitas matar la araña, hermanos. Y la araña es el pecado dentro del ser humano. Por eso quiero decir, llegar otra vez al punto con todos ustedes, hermanos. Un psicólogo que no reprende y que no levanta en alto la ley de Jehová nuestro Dios, hermanos, no va a estar ayudando a nadie, hermanos, porque él simplemente está poniendo un pedazo de cinta negra sobre esa lucecita marcando en el tablero de instrumentos. Pero cuando usted, hermanos, con la Biblia levante el cofre y inyecta, hermanos, el aceite, hermanos, la palabra de Dios, dice la Biblia, la ley de Jehová, dice, es perfecta que convierte el alma, bendito sea Dios. Eso hace la diferencia, hermanos, porque repito, el problema no son los sentimientos, el problema es el pecado en la vida del cliente. ¿Me estoy explicando? ¿Ok? Y mira aquí, es muy, muy, muy importante. Estos versículos, y llega con su pluma, mi hermano, si tienes una pluma, si tienes tu Biblia ya, mira cuántas veces Pablo menciona el rol de los sentimientos en versículos 9 al 11 aquí. Repito el versículo. Ahora me gozo, no porque hayáis sido, primera vez que dice, contristados. Márcalo con una paloma, con una línea, un círculo. Dice, sino porque fuisteis, ¿qué, mi hermano? Contristados. Ahí está otra vez. Son dos veces ya. Ponga por favor tu círculo alrededor de la palabra contristados. Para arrepentimiento, porque habéis sido contristados. Ya 3 veces en un versículo habla Pablo acerca del rol de la emoción de la tristeza. Dice, contristados según Dios, para que ninguna pérdida padieses por nuestra parte. Dice, versículo 10, porque ¿qué, mi hermano? Tristeza, ponga un círculo allá, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para la salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza, ahí está, otra vez la palabra, tristeza del mundo, produce, ¿qué? Muerte. Versículo 11, porque aquí, esto mismo de que hayas sido contristados, ahí está la palabra otra vez, pongo un círculo allá, según Dios. Y luego dice, y habla de más sentimientos después que produjo Dios en ellos. Dice, ¿qué solicitud? Dice, produjo, y luego dice, en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. Dice, en todo os habéis mostrado limpios, dice, en el asunto. Permítame explicar en versículo 11 lo que estuvo pasando en sus corazones de los corintios, hermanos, ¿ok? ¿Ellos necesitaban una pastilla porque estaban tristes? No, necesitaban arrepentirse porque ellos habían permitido pecado en su medio. Pablo llega, les reprende y el Espíritu Santo, usando a Pablo y sus palabras, empezó a trabajar en ellos y gracias a Dios, hermanos en Cristo, vemos lo que pasó. La Biblia dice en versículo 11, repito, dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Solicitud, hermanos, es un apuro para resolver el problema y pronto. ¿Están conmigo, hermano? Eso es solicitud. Y luego dice,
¿Qué defensa? La palabra aquí es apología. Apología es el sentimiento que motiva al ofensor pedir perdón a las personas quienes fueron afectados por el pecado cometido, especialmente Dios. Entonces fue así como ese hombre publicano pegándose en el pecho y contristado. Esa mujer cayó a los pies de Cristo y lavó sus pies con sus, ¿qué, mis hermanos? Sus lágrimas, ¿no? Ella fue afectada emocionalmente. ¿Y qué defensa, qué apología? Señor, perdóname. Señor, ten propicio de mí. Soy pecador. Dios responde a eso, mi hermano en Cristo. Responde a eso, pero nunca responde a la persona que simplemente quiere cubrir sus sentimientos y sentirse mejor. Siguiente cosa, dice que indignación. Indignación es un odio santo por haber pecado contra Dios. Siguiente cosa, qué temor. ¡Qué temor! Eso es una reverencia hacia Dios que al hombre le hace apartar del mal, según Proverbios 16:6. Es un temor también de uno mismo porque conocemos nuestra capacidad de pecar. ¿Qué dijo Pablo a Timoteo? Ten cuidado. ¿De quién? De ti mismo. ¿Okay? Ten cuidado de ti mismo. Tú eres tu peor problema. Kevin tiene un enorme enemigo en este cuarto y es Kevin. ¿Está conmigo? Como dijimos, nadie te miente como tú. Nadie te estropieza como tú. Tú puedes culpar a tu mamá, tú puedes hasta como nuestro padre Adán culpar a Dios, culpar a la esposa, tú puedes como mujer culpar a Satanás, pero a veces el pobre Satanás ni tiene nada que ver contigo. Tú mismo causa tu propio problema y por eso, hermanos, tenemos que entender, híjole, yo tengo una propensidad tan fuerte en mí de fallar a Dios, destrozar mi familia, romper la vida, destrozar la vida de mi esposa, mis hijas, y el Espíritu Santo produce esa tristeza en uno. Hermanos, ¿sabe qué? Debe de ser común. No debemos de ser, hermanos, como este piso, hermanos. Amén. Si tú plantas semilla en este piso, nada se va a producir. Tiene que haber suavidad. Amén. Necesitamos tener corazones suaves. Oh, Señor, me conozco. Y así tener un temor de uno mismo y tener sensibilidad, por lo tanto, a la palabra de Dios. Siguiente cosa es de qué ardiente afecto. Pregunto, hermanos, ¿qué hizo el rey Asa con Ananías el vidente que le respondió? ¿Qué hizo con él? Se enojó. ¿Dónde le puso, hermanos? Cárceles para homicidas, ¿no, hermanos? Violadores y pandilleros, ¿no? Brujos, amén. No para videntes. Él lo echó fuera de él. Pero el opuesto pasó en los Corintios, hermanos. Dice, qué ardiente afecto. Esto es un sentimiento de gratitud y amor para con la persona que nos redarguyó, porque eso nos motivó a acercarnos a Dios y por eso uno abraza a esa persona, uno le da gracias a la persona que nos reprende. Y luego dice, qué celo. El celo es la motivación fuerte para agradar y servir a Dios y de alejarse de los pecados pasados. Y luego dice, ¿y qué vindicación? Vindicación es el deseo fuerte para justicia. Por ejemplo, si yo robé un montón de cosas, hermano, no solamente necesito confesar eso a Dios, necesito ir y pagar a la persona que he robado. ¿Sí o no, iglesia? Necesito arreglar, las cosas. Entonces, no solamente es evitar lo que hicimos, hermanos, es confesarlo y arreglar cuentas con gente si es necesario. Eso es vindicación. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Después de todos esos sentimientos produjeron un arrepentimiento verdadero en los corintios, luego Pablo los pudo animar. Miren cómo concluye el versículo 11. Al final dice, en todo esto os mostrado limpios. ¿En el qué, mi hermano? ¿Y sabe qué están haciendo los psicólogos, hermanos? Ellos están evitando todas las verdades del versículo 9, versículo 10 y la mayoría del versículo 11. Están ignorando
de que esas personas están sufriendo emocionalmente porque su problema es espiritual y ellos están diciendo, ay, no, es que tú eres la víctima, es que tu mamá fue muy durísima contigo y que en tu niñez estabas en una iglesia que tenía mucha presión sobre su vida y por eso, pobrecito, por eso tú eres un violador, por eso tú eres un asesino, pobrecito, víctima. Hermanos, eso es el eco que dan los psicólogos, que nadie ahora tiene la culpa. Y la Biblia, hermanos, es al opuesto. Amén. El ánimo solamente viene después del arrepentimiento verdadero, hermanos, en Cristo. Y eso es algo muy chueco en la psicología afuera. Necesitan entender eso. El psicólogo afuera mayormente piensa, si puedo cambiar los sentimientos, luego podemos cambiar las acciones de la gente. Entonces su meta es que te sientas bien para que hagas bien. ¿Están conmigo, hermano? ¿Ok? Mira cómo Dios aconsejó a Caín, completamente al opuesto. Vamos a Génesis capítulo 4. Y permíteme decir, nadie va a ser un mejor consejero que la persona de Dios. Aquí tenemos un hombre deprimido, un hombre completamente egoísta. Su nombre es Caín. Y su sentimiento fuera de control es el coraje también. Él, por su falta de fe, que Dios no aceptó su ofrenda, él era sorprendido por lo mismo. El que no quiso matar un animal estaba dispuesto a matar a su propio hermano. Y Dios viene y Dios le reprende. Y es interesante cómo Dios le reprende. Mira lo que dice versículo 6. Entonces Jehová dice a Caín, dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué te has decaído tu qué? Tu semblante. Entonces, ¿qué tiene aquí, hermanos? ¿Tiene un problema emocional? No. ¿Tiene un problema físico? No, aunque esos dos resultados se encuentran en el versículo 5. Se decayó su semblante. Eso es algo físico, se ensañó en gran manera, eso es algo emocional, pero ya sabemos desde el versículo 4 que él estaba mal con Dios, porque él desobedeció a Dios en no traer un sacrificio agradable al Señor, un animal, trajo un montón de vegetales. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces su problema, repito, es espiritual, con resultados emocionales y resultados físicos, pero mira por favor lo que dice en versículo 7. Aquí es el remedio de Dios. Y Dios no empieza con los sentimientos. Dice, si bien que hicieres, ¿no? Si bien hicieres. Luego dice, no serás que. Dios está básicamente diciendo, si haces bien, te sentirás bien. ¿Están conmigo? No tienes derecho de tener bonitos sentimientos actuando mal, porque usted no es un animal, usted tiene una conciencia. Permítame hablar, porque yo sé que algunos casados están en la casa. ¿Cuántos casados en esta noche hacen la mano, hermanos? ¿Amén? ¿Cuántos casados felizmente? No vamos a hacer esa pregunta. Pero una señora vino con un abogado y quería divorciarse de su marido. Y dijo, abogado, quiero divorciarme de mi marido. Ya estoy harta, ya no más. Pero por favor, denme un consejo. Usted ha visto muchos casos como el mío. Y quiero saber cómo lastimar feo a ese hombre antes de divorciarme de él. Y el abogado dijo, hagas esto por un mes completo. Trátale de primera clase a tu marido. Cocínale desayuno todos los días, tenga toda su ropa planchada, estés ya lista con tu mandil puesto cuando él llegue del trabajo, con una cena muy rica, con una sonrisa, con un beso, con un abrazo, aunque él no lo merezca, y esté ahí en la puerta todos los días para recibirlo y haga sus favoritas comidas. Y después de ese mes, sirve los papeles de divorcio para que él sepa lo que está perdiendo. Y dice, después de los 30 días, ven a verme. Ok. La señora nunca llegó. Después de un tiempo, el abogado le buscó
Dice, yo pensé que ibas a tomar mis consejos. Dice, sí, tomé tus consejos. Dice, ¿y por qué no te vas a divorciar de él? Dice, ¿divorciarme de él? Estoy más enamorado de él que nunca antes. ¿Qué había pasado en su corazón? Las acciones correctas produjeron sentimientos correctos. Y usted, hermano, usted que tiene la mentalidad tan lavada por lo secular en este mundo que vivimos, algunos de ustedes mismos, cristianos, bautistas, bautizados, independientes, fundamentales, rompatablas, tomapersis, usted, hermano, algunos de ustedes viven totalmente al nivel de sentimientos y usted está sentenciándose a una vida muy triste si usted va a confiar constantemente en algo que claudica, alguien que cambia. Hermano en Cristo, perdóneme decir, perdón, escúchame en esto, ¿ok? Usted, hermano, en muchos casos, especialmente las mujeres con mucha dificultad en cuanto a los ciclos y a lo que es ¿cómo se llama eso? Menopausia y todo eso. Hermana, si usted simplemente va a vivir según sus sentimientos, usted va a actuar y tomar muy malas decisiones. En veces ni puedes cambiar tus sentimientos, pero lo que puedes cambiar son tus acciones. Amén. Y en lugar de estar buscando bonitos sentimientos siempre, busca hacer lo correcto para que te sientas bien. Amén. En lugar de buscar, yo voy a perdonarle cuando me dé la gana y hasta la fecha no ha pasado. Amén. Voy a perdonar a mi esposo cuando me pegue la gana y eso fue en 1981. Y por eso tienes un miserable matrimonio, porque lo decides tener de esa forma. Necesitas decidir perdonar. ¿Y qué pasará? Los bonitos sentimientos serán el regalo, la recompensa de acciones correctas. Esa es la diferencia enorme entre consejería bíblica y consejería secular. Repito, consejería secular es para que sientas bien, para que hagas bien. Y bíblicamente hagas bien para que Dios se glorifique y quizás el resultado es que te sentirás bien. Amén. Amén. Bueno, ¿ya entendiste, hermano? Ok. Faltan unos 10 minutos, hermanos, pero yo quiero que usted vea eso. Eso es muy, muy importante. Ya hemos visto la decadencia en Asa, ¿no, iglesia? Ok, pregunto, ¿qué pasó con Asa? Refrescame la mente. Quiero saber que están escuchando. ¿Qué pasó con Asa? Pecó. ¿Cuál fue su pecado, hermano? Dime, hermano de Guatemala. Sí, hermano. O sea, el único guatemalteco en el cuarto. ¿Usted o nadie? ¿Cuál fue su pecado? No, en ninguna manera. Fue el resultado de algo. Su problema no fue su sentimiento. ¿Cuál fue su pecado originalmente en esta historia de Asa? Exacto. En lugar de buscar a quién? A Dios. Buscó al hombre para ayudarle. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces ayuda al hermano guatemalteco. No, está bien. Entonces, hermanos, ¿qué pasó? El vidente vino, ¿no, iglesia? ¿Y qué? Le dio, ay, tú mereces una vacación por allá en el Caribe. Visita la República Dominicana con el hermano. No. Le reprendió por haberlo hecho. No confiaste en Dios, te apoyaste en el hombre y no en Dios. Y Dios está buscando por gente que va a apoyarse en Él delante de los hombres. Dios merece la gloria, no tú y ni este otro rey. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Se encolerizó, se enojó, descontrol, pérdida de control emocionalmente. ¿Están conmigo, hermano? Esto es el cuarto paso. Y repito, hermanos, desde el día de ayer, eso es donde entra el psicólogo secular y solamente está tratando con eso, mientras que hay 3 pasos antes donde los cristianos estamos tratando con el asunto. Ahora,
hermanos en Cristo, hay otro rey que algo semejante pasó. Su nombre es David. ¿Cuál fue su pecado? Pues él robó a un hombre de su esposa y de su vida. ¿Sí o no? Pecó con Betsabé y luego mató a su esposo Urías. Y Dios le envió, hermanos, un profeta también. ¿Cómo era el profeta? ¿Cómo se llama el profeta que predicó en contra de David, hermanos? Con la N. Natán, exactamente. Y Natán empieza a contarle una historia que pegó los sentimientos de David porque David había trabajado en su niñez como pastorcito. Empieza a contar la historia de un hombre que tenía una ovejita que ahí comía en su mesa y era su única, un hombre pobre. Y luego hubo otro hombre riquísimo que tenía rediles por montones por allá, hermanos. Y un visitante vino y este hombre rico se atrevió a ir a la casa del hombre pobre y robarle de su casa casi una hija esa ovejita y la partió, hizo hermano, tacos de barbacoa. ¿Sí o no? Y David se excitó en ira. ¿Sí o no? Y David dijo que paguen 4 veces. Y Natán dijo, you're the man. Tú eres aquel varón. ¿Y qué pasó? David se quebrantó. ¿Sí o no? David se quebrantó. Y hermanos, nosotros vamos a mirar rápidamente el Salmo 51, un pasaje fascinante acerca de la depresión y acerca del gozo. Porque quiero repetir, cuando alguien está siendo reprendido y sus emociones van fuera de control o si están bajo control, repito, esto es una Y en su vida donde va a ir hacia la depresión o hacia el gozo. Miren por favor capítulo 51 del libro de Salmos. ¿Están ahí, hermanos? Entonces ya vemos, David estaba enojadísimo con la historia, ¿no? Él está fuera de control emocionalmente y también era contristado por la historia también cuando Natán le dijo, tú eres aquel hombre. Entonces, ¿cómo usó David sus sentimientos? Capítulo 51, versículo 4. ¿Qué dice? Contra ti, solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu qué, mi hermano. Okay. ¿Se acuerda de la reacción del rey Asa en contra de Ananí? ¿Qué hizo con el que le redolvió? ¿Dónde lo puso? En la cárcel. ¿Qué hizo aquí David? Está lleno del Espíritu Santo, ¿no? Él está hablando, hermanos, ahora hacia Dios y está usando el mensaje del profeta no para atacar al profeta, sino para atacar su propio pecado y arrepentirse, hermanos, en Cristo. ¿Y qué pasó con él? Él se restauró espiritualmente, hermanos. Amén, iglesia. Dice el versículo 5, he aquí en maldad fui formado, en pecado me concibió mi madre, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 7, bien interesante. Hisopo era un té, de que cuando tenías un problema estomacal lo tomabas y te ayudaba internamente. Él dice en la primera parte del versículo, ayúdame internamente, pero luego dice, y lávame y seré más blanco que la nieve. Está hablando de lo exterior. Está diciendo, Señor, interiormente y exteriormente, Señor, necesito que hagas una obra completa en mi vida. Y hermanos en Cristo, lo que pasa con él es que después de restaurarse es así espiritualmente, se fue restaurándose luego físicamente. ¿Por qué? Porque el versículo 8 está enseguida. Miren lo que dice. Hazme oír gozo y ¿qué? Alegría. Y dice, y se recrearán los que tú has abatido. Es interesante. Si tú lees Salmos capítulo 32, él está confesando allí cuánto ese pecado afectó a él físicamente. ¿Okay? Entonces, hay una orden cuando Dios está envuelto con el pecador, ¿sí o no?
se restaura primeramente espiritualmente. ¿Están conmigo, hermano? Y mira, segundo, se restaura emocionalmente. ¿Por qué? Versículo 8, ¿con qué empieza? ¿Con el físico? No. Dice, hazme oír, ¿qué? Gozo y ¿qué? Alegría. Y luego se resuelva lo que es físico. ¿Están conmigo, hermano? Y mírenlo, repito, esto es completamente el opuesto de la consejería secular, porque la consejería secular está recetando Prozac, está recetando Cymbalta, está recetando un montón de pastillas para que esa persona físicamente, emocionalmente, puedan sentirse mejor. Ellos quieren los beneficios sin atacar la raíz del problema, hermanos, en Cristo. Pero qué bendición, hermanos. Miren lo que pasa. Escucha bien, en lugar de lastimar a otros inocentes, como hizo el rey Asa, mira lo que fue el deseo de David. Mira lo que dice el versículo 10. Dice, vuélvame el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y versículo 13 es una tremenda verdad. Entonces, ¿escuchaste? Enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, Señor, ahora que tú me has ayudado, quiero ayudar a otros. Amén. Y hermanos, este es el punto de la depresión. La persona deprimida no ayuda a nadie, porque él tiene un autoenfoque. La persona deprimida está enfocada en ¿quién? En sí mismo. Está enfocada en sí mismo, repito, la persona deprimida, y no tiene ningún placer en buscar que otros sean ayudados, hermanos, en Cristo. Pero el resultado de lo que es, hermano, el arrepentimiento verdadero, repito, es primero espiritual y luego emocional, y el resultado es físico, hermanos, en Cristo, y con el deseo luego de ir y buscar más fuera de uno para ayudar a otras personas. Hace tiempo atrás, quizás has escuchado esta historia, pero hubo una hermana en una iglesia bastante deprimida y nada pudo ayudarle. ¿Y qué pasa? Todo el mundo llegando allí para apapacharle, ayudarle y todas las cosas allá, queriendo llevarle flores, animarle, hermana, cuánto te extrañamos, bla, bla, bla. Y quizás eso sea positivo, obviamente, en su lugar. Pero hermano, nada le ayudó hasta que un día el pastor mandó a alguien y le dijo un montón de domicilios para que ella fuera a visitar personas ancianitas que estaban enfermas. Y después, hermano, de ir visitando, buscando ayudar a otros, se olvidó que estaba deprimida y se curó de su depresión. Porque la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y qué está haciendo el psicólogo secular? Está alimentando el egoísmo en una persona cuya depresión ha sido causada por sus malas decisiones. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, nuestro método es muy diferente porque la base de nuestro método es de alguien diferente, la persona de nuestro Dios, hermanos. Entonces, para concluir aquí, hermanos, en cuanto a los sentimientos, en cuanto a este punto muy importante, en este caso del rey Asa, la emoción que estuvo fuera de control es la ira, pero en otros casos, con otras personas deprimidas, puede ser la agresión, la ansiedad, la culpa, la desesperación, la envidia, la frustración, el odio, el orgullo, la preocupación, el remordimiento o quizás el mismo temor. Hay montones de emociones que tenemos, pero gracias a Dios, hermanos, hay una sola emoción a donde va, hermanos, el arrepentimiento verdadero, y eso es hacia el gozo. Amén, iglesia. Hacia el gozo. Entonces, eso es la historia de Asa, hermanos.